Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es Fernando, el niño de la Alfama. Lisboa, año 1195. El sol de la tarde caía sobre las casas blancas de la Alfama. Las calles eran angostas, de piedra gris y siempre húmeda. Dos personas con los brazos abiertos casi tocaban las paredes de los dos lados. En una de esas calles nació Fernando Martins de Bulhões. Nadie sabía todavía que ese niño sería el más querido de toda Lisboa. Desde su ventana, Fernando veía el río Tajo. Era ancho y brillante, como un espejo tendido entre las colinas verdes. Todos los días pasaban barcos de velas pardas, unos venían del norte, otros del sur, cargados de telas, aceite y especias. ¿A dónde van esos barcos, papá?, preguntaba Fernando. A tierras muy lejanas, decía Martín, su padre. Cada barco lleva una historia. ¿Y quién guarda esas historias? ¿Los que saben leer? Martín de Bulhões era un caballero al servicio del rey de Portugal. Llegaba a casa oliendo a hierro y a cuero mojado, pero cuando se sentaba junto a la chimenea contaba historias de ciudades lejanas, de noches bajo las estrellas, de mares desconocidos. Su madre María le enseñó a leer antes de que cumpliera 7 años. Los libros de la familia eran escasos y muy valiosos. Las páginas eran de pergamino, suave, amarillento, frío al tacto. Las letras estaban pintadas a mano, algunas con tinta de color rojo oscuro. Fernando las tocaba con las yemas de los dedos, muy despacio. ¿Puedo tocarlas?, preguntaba. Las palabras no se rompen, decía su madre, son lo más fuerte que existe. Cerca de la casa estaba la Catedral de la Sé. Sus 2 torres de piedra se alzaban por encima de todos los tejados de la Alfama. Las campanas sonaban al amanecer, al mediodía y al anochecer. Fernando creció midiendo el tiempo por ese sonido. Cuando Fernando tenía 8 años, empezó a ir solo a la catedral. La sede de Lisboa fue construida en el año 1147. Ese fue el año en que el rey Afonso Henriques tomó Lisboa y la hizo ciudad portuguesa. Era una catedral de piedra gris, enorme y fría por dentro. Adentro olía a cera derretida, a madera vieja y a algo que Fernando no sabía nombrar. Tal vez era el olor del tiempo. Un monje anciano, llamado Frei Domingos, lo encontró sentado en el banco más escondido. ¿Qué haces aquí, niño? Escucho. ¿Y qué escuchas? Fernando miró la bóveda oscura sobre su cabeza. Escucho que hay cosas más grandes que yo. Fray Domingos se sentó a su lado y no dijo nada por un momento. Luego asintió despacio. Desde ese día el monje le enseñó latín, luego música de iglesia, luego historia, luego los nombres de los países del mundo. Fernando aprendía rápido, pero no se apuraba. Las preguntas le importaban más que las respuestas. ¿Por qué hay tanta gente pobre en el mercado?, preguntó una tarde de lluvia. Porque el mundo no siempre es justo, respondió Frei Domingos. ¿Y qué podemos hacer? Lo que podamos, no más, pero tampoco menos. Fernando cerró los ojos y guardó esa respuesta en algún lugar del pecho. En el mercado de la Ribeira, junto al río, Fernando veía de todo: vendedores de aceitunas, de bacalao seco y de cerámica pintada de azul, marineros con caras curtidas por el sol del mar, niños corriendo descalzos sobre la piedra mojada. Papá, ¿cuántos idiomas se hablan en el mundo? Más de los que puedes aprender, hijo. Entonces empezaré por los más importantes. Martín sonrió de esa manera que Fernando reconocería siempre. Era la sonrisa del que sabe que ya no puede enseñar más. A los 15 años, Fernando tomó la decisión más difícil de su vida. Entró a la habitación donde su madre cosía y dijo: «Quiero hacerme monje». María dejó la aguja sobre la tela y miró a su hijo. «Sabía que ibas a decir eso». «¿Estás triste, mamá?» «Estoy orgullosa», dijo ella. «Y un poco triste, las dos cosas a la vez». El monasterio de São Vicente de Fora estaba en las afueras de Lisboa. El nombre significa de fuera, porque en aquella época estaba fuera de los muros de la ciudad. Era un edificio largo y silencioso, rodeado de olivares viejos. Por las mañanas olía a aceite, a tierra mojada y a pan de centeno. Los monjes eran agustinos, que seguían las reglas de San Agustín, un sabio del norte de África. La regla era sencilla: reza, estudia, ayuda. Fernando llegó con una bolsa pequeña y sus 2 libros preferidos. Los primeros días, el frío de la madrugada le dolía en los huesos. Las sandalias de cuero eran duras y el pavimento de piedra no perdonaba.
pero luego descubrió la biblioteca. No era grande, pero era real. Había libros en latín, en griego, algunos traídos desde Francia y desde Toledo. Fernando los leía uno por uno. Con mucho cuidado, escribía notas en los márgenes con una letra tan pequeña que parecía hilado de araña. Los otros monjes lo llamaban el estudiante silencioso, no porque no hablara, sino porque cuando hablaba valía la pena escuchar. Pasó varios años en San Vicente de Fora, copió manuscritos hasta que los dedos le dolían de frío. Enseñó a leer a los niños pobres del barrio de la colina, cuidó de los enfermos con tisanas de hierbas del huerto. Luego llegó una noticia que lo cambió todo. Unos frailes franciscanos habían viajado al norte de África y habían muerto lejos de casa. Sus restos fueron traídos a Lisboa y enterrados en un convento cercano. Fernando fue a rezar junto a su tumba. Estuvo allí mucho tiempo, con las manos juntas y la frente inclinada. Cuando salió, le dijo al prior del monasterio: «Quiero ir al mundo, quiero hacer algo más grande con lo que sé». El prior lo miró durante un momento muy largo. «Entonces tu camino ya no es ve con los franciscanos». Fernando tenía unos 25 años. Cuando dejó Lisboa, no sabía que nunca volvería a vivir en su ciudad. Fernando viajó al norte de Italia. Era un camino largo, a pie, por senderos de polvo en verano y de barro en invierno. Llegó a una ciudad junto al mar llamada Rimini. El mar Adriático era azul oscuro y frío. Muy diferente al Tajo, Rimini era bulliciosa y ruidosa, llena de comerciantes y marineros. Fernando quería hablarles de las cosas que había aprendido, de la amabilidad, de los libros, del cuidado de los más débiles, pero la gente no quería escuchar. «No tenemos tiempo», decían en el mercado. «Esas cosas no llenan el estómago», decían los pescadores. Fernando no se enojó, se sentó solo en el muelle, con los pies sobre el borde de madera. El puerto olía a sal, a algas y a redes húmedas. Los barcos crujían suavemente con las olas. El sol de la tarde pintaba el agua de naranja y plata. Fernando miró debajo de la superficie verde. Había peces, pequeños, plateados, moviéndose en grupos como si fueran una sola criatura. «Quizás ustedes sí quieren escuchar», dijo en voz muy baja, casi para sí mismo, y entonces ocurrió algo que nadie supo cómo explicar. Los peces se acercaron a la orilla. Primero uno, luego 10, luego cientos, sacaban la cabeza del agua y miraban hacia arriba. Sus bocas se abrían y cerraban en silencio. Un niño que jugaba cerca corrió a avisar a su madre. La madre avisó al vecino, el vecino cruzó el mercado dando voces. En pocos minutos había gente de toda la ciudad asomada al muelle. «¿Qué les estás haciendo a los peces?» «Solo les estaba contando una historia», dijo Fernando. «¿Nos la cuentas a nosotros también?» Fernando se puso de pie y se sacudió el polvo de la ropa. Habló del Tajo y de los barcos de velas pardas, de las campanas de la SEC que suenan 3 veces al día, de la biblioteca fría de San Vicente de Fora, de los niños descalzos del mercado de la Ribeira. La gente de Rimini escuchó con los ojos muy abiertos. Después Fernando habló de cosas más difíciles, de que una ciudad se mide por cómo trata a los más débiles, de que las historias son más fuertes que los muros, de que un libro puede viajar más lejos que cualquier barco. Esa noche en Rimini nadie fue a dormir temprano. El cuento de Fernando y los peces viajó por toda Italia. Luego llegó a Lisboa, donde él había nacido, y siguió viajando de boca en boca durante 800 años. Fernando nunca volvió a vivir en Lisboa. Murió joven, a los 35 años, en la ciudad italiana de Padua. Era el año 1231. Lisboa estaba muy lejos, pero no lo olvidó. En la Alfama, justo donde había estado su casa, construyeron una iglesia pequeña y blanca. Se llama Santo Antonio da Sé. Todavía hoy puedes visitarla. La fachada es de azulejos azules y blancos, y las palomas descansan en el umbral. El nombre de Fernando cambió con el tiempo. Hoy todo el mundo lo conoce como Santo Antonio de Lisboa. Para los portugueses es simplemente el Santo de Lisboa. Y cada año, el 13 de junio, Lisboa celebra la fiesta más grande de toda la ciudad. Las calles de la Alfama se llenan de faroles de papel de colores: rojo, amarillo, verde. Los faroles balancean con la brisa del Tajo. Huele a sardinas asadas en brasas de carbón. Huele a clau, a laurel y a flores de jazmín en los balcones. Los vecinos sacan mesas a la calle y comen juntos. Los niños corren entre los adultos. Los abuelos cuentan historias que tienen siglos. Las guitarras de fado suenan hasta muy tarde. Todo empezó porque un niño de la Alfama amaba leer y hacía preguntas difíciles. Un niño que creyó que las historias merecen ser contadas, que las palabras no se rompen, que los peces saben escuchar. Y tú también lo sabes ahora.
El río Tajo sigue brillando en la oscuridad de esta noche. Las golondrinas de la Alfama ya están dormidas bajo los tejados rojos. La catedral de la C guarda el silencio de siempre. Y así, Lisboa también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.